Eficientes y sin esperas, Innova Reforma, asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es. ¿Tu empresa necesita un vehículo industrial de alquiler? ¿Y qué lo necesitas? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? En Aupisa nos adaptamos a tus necesidades, al trabajo de tu día a día. Consulta aupisa.com. Aupisa, especialistas en vehículos industriales. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia deportiva. Como cada lunes es tiempo para el análisis de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana y también lo que nos va a dejar esta noche, porque recuerdo que en apenas una hora juega el Club Deportivo Castellón en los Juegos del Mediterráneo en Almería, cerrando esa jornada 5. Vamos a hablar del Club Deportivo Castellón, por supuesto, vamos a hablar de la actualidad albinegra y también del Villarreal, que este fin de semana nos ha dejado esa gran victoria en Mallorca, 11 puntos de 15 para arrancar el equipo de Marcelino, que además el próximo fin de semana recibe al Barça en la Cerámica. De todo ello vamos a hablar con 4 amigos de esta casa. Parte derecha de la mesa, Mister, porque hay que decirlo así, Julián Palacios. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Cómo tienes a los chicos del San Pedro? No, a ver, bien, la verdad es que yo estoy muy contento con el grupo. Estás en el Juvenil B. Juvenil B. Estoy muy contento con los chavales y bueno, pues trabajando poquito a poco. Desde aquí quiero mandarles un saludo a todo el club y a los chavales. Que sepan que vamos a estar muy pendientes de los resultados del Juvenil B. Tú también sé y que si vais, el y equipo que no va a bien, rajar. la culpa va a ser del entrenador, no, por Palacio supuesto. de dimisión, no espero menos. La cabeza. Raúl Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Pidiendo la cabeza de Julián Palacios. ¿Estabas mirando ya dónde juega el Juvenil B o qué? No. Estaba mirando lo de la Almería, ¿qué quieres que te diga? Estabas mirando el 11, no ha salido todavía. Estamos ahí, no ha salido. Os informamos nada más salga. David Serrano, ¿qué tal? Mister, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos mucho Mister hoy también. Aurelio Santos, Mister, exfutbolista como Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pendientes, como os decía, de ese 11 titular, que todavía no es oficial, del Club Deportivo Castellón. Nada más lo sea, os lo comunicamos. Un Castellón que, como decía, a las 8:30 cierra la jornada 5 en segunda división ante el Almería, ante un ex primera, ante uno de los a priori equipos más potentes de la categoría. Partido entre ambos conjuntos que llegan después de 2 derrotas en los anteriores compromisos. En el caso del Almería, 14º, viene de perder en Elda. Además, en casa ha jugado un partido de los 4 y lo empató. Mientras que el Castellón viene de caer, ya lo sabéis, ante el Cádiz, aunque lejos de Castalia, pues ha ganado en Burgos y perdió, aunque mereció mucho más, en Eibar. Le preguntábamos esta semana a Mollita y a Reder sobre el objetivo y los dos lo tienen claro: ganar en Almería. Bueno, pues con la misma ilusión que el partido de Eibar, con las mismas ganas de intentar conseguir los 3 puntos. Es un rival muy complicado porque también como el Cádiz viene de primera división, pero bueno, todos los partidos que nos encontremos este año van a ser de la misma intensidad y bueno, tenemos que estar muy concentrados para intentar ganar. Al final los errores en el inicio de la segunda parte, en esos 3 errores que tuvimos en esos 7 minutos, pues son goles que nos acabaron marcando, pero bueno, en todos los partidos hay errores. No es solo de no cometer errores, sino la manera tan fácil en la que nos metieron los goles el pasado lunes. Al final el primer gol es una falta que acaba en un saque de banda y al final acaban metiéndose un gol. El segundo es un tackle que hace tarde y es el penalti, y el tercero es un fallo con balón de Joshua cuando está en nuestro propio campo con la posesión. Tenemos que aprender de eso, hacer mejor esas cosas, y sobre el partido que viene pues todos sabemos que no va a ser fácil. Para nosotros, como ya dije la semana pasada, todos los partidos son finales y esta es otra final. Vamos a ir a ganar, es nuestra filosofía y no vamos a cambiarla. Al final sabemos que será otra vez un partido... Bueno, pues mensaje claro de Dique Reder y de Mollita. Raúl, partido guapo el que vamos a ver en una hora aproximadamente en Almería, ¿eh? Sí, la verdad es que además es el principio de temporada, no conviene no descolgarse, al contrario, si ganas te colocas en la parte alta de la tabla, pero bueno, eso no quiere decir nada a estas alturas de la temporada, obviamente, pero lo que es cierto es que la Almería, que no ha empezado nada bien, es precisamente uno de los equipos importantes de la categoría. Pasaba lo mismo con el Cádiz, que no empezó nada bien y espabiló precisamente en Castalia. Esperemos que no espabile precisamente el Almería precisamente hoy. Julián, el Almería es un equipazo, pero el otro día empezamos a ver ya las primeras imágenes en Elda después de perder, de jugadores hablando con aficionados porque no entendían ese mal arranque del Almería, ese caldo de cultivo. Puede ser también una buena manera de intentar, oye, si eres capaz de adelantarte en el marcador, que ese rum-rum del estadio vaya más, ¿no? Hombre, a ver, es que
está claro, como decía Raúl, que el Almería es uno de los candidatos a estar arriba y a pelear por el ascenso, ¿no? Castellón teniendo presión por lo que significa Castellón, ¿no? Futbolísticamente y el entorno que tienen, pues claro, la gente comprende que es un equipo recién ascendido y que, bueno, pues que el objetivo es otro, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que el Castellón, si tuviera la paciencia para aprovechar un poco ese ambiente, ¿no?, enrarecido que hay, que se puede volver en contra de ellos, porque si el Castellón tiene la suerte, ¿no?, también y de crear ocasiones en el inicio y tal, y volver pues un poco el run ese que hay, que se haga patente, ¿no?, en el campo, pues evidente podrá sacar algo bueno de allí, sabiendo de lo que tiene enfrente, que es un equipo muy, muy difícil. Viendo los primeros partidos, las sensaciones, yo creo que estamos de acuerdo, del Castellón han sido muy buenas, pero es verdad que el día del Cádiz nos dieron un baño de humildad en 7 minutos. Eso para los defensas, Aurelio, tú has sido defensa, Julián, tú también, es un golpe de decir, cuidadito, que aquí en el momento que cometes un error, si delante tienes un equipo como el Cádiz o como el que vas a tener hoy, que es el Almería, en un santiamén te envían para casa, y eso hoy no lo podemos encontrar. Sí, ya lo dijimos, ya llevamos varias tertulias diciendo que en esta categoría hay equipos y sobre todo jugadores que son capaces de pintarte la cara en 10 minutos. El otro día pasó y puede volver a pasar, es que son equipos recién descendidos de primera división, que no todos los jugadores estaban el año pasado en primera, pero hay bastantes que sí. Entonces, tu forma de jugar, tu manera de jugar, más allá de que el otro día pudiese tener relación o no, pero por tu manera de jugar te puede pasar. Puede haber, yo no digo goles, pero sí situaciones o momentos del partido en los que te hagan 2, 3, 4 ocasiones de gol, igual que las haces tú. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí hay delanteros que, sobre todo en estos equipos recién descendidos, que marcan mucho la diferencia, que acaban con 14, 15, 16 goles, que son los que hacen que esos equipos estén arriba a final de temporada, que casi siempre los recién descendidos tiran hacia arriba. La primera jornada les cuesta el adaptarse a la categoría, pero Charcali vimos lo que hizo el otro día. Además, Rubí, que ya le pasó cuando estuvo en el Betis también, que los inicios de temporada no son los mejores. Hablamos hablan de unas pretemporadas un tanto especiales, un tanto diferentes, que les cuesta trabajo hacerse al entrenador, pero una vez que ruedan, normalmente lo hace muy bien, y ya fue el último equipo que ascendió al Almería, o sea que no creo que vayan a arreglar nada. Tenemos ya recién sacado del horno el 11. Serrano, te voy a lanzar la primera valoración, pero mira, Gonzalo en portería, lateral derecho en esa defensa de 3, Chirino, líbero, aquí pintan a Óscar Gil, y por la izquierda a Joshua, y pintan a Óscar Gil porque Alberto está en el banquillo, por tanto ahí está la primera novedad, Óscar Gil en el centro de la defensa, Alberto al banquillo. Por delante, el centro del campo para Van den Belt, para Mollita y para Seujens. Y luego tenemos a Mamá por una banda, tenemos a Raúl Sánchez por la otra, y arriba Douglas y de Miguel. La principal novedad, la presencia de Óscar Gil, pero en el centro de la defensa, no en el centro del campo. Serrano, ¿te sorprende? Porque, bueno, Mollita vuelve al 11, lo podíamos más o menos prever, pero lo de que Alberto se quede en el banquillo es la gran sorpresa. Por cierto, en el banquillo está Amir, que está en la convocatoria, también Flacus, que ya sabíamos que iba a volver, y el resto, bueno, más o menos son los previstos. Sí, vamos a ver si, porque el otro día jugó con Mama por dentro y Seúñez por fuera. En este dibujo que dices se cambia, Mama por fuera ahora y Seúñez por dentro. A ver, el otro día en Castalia, en la zona que estaba yo, y también lo vi en directo, todo el mundo se quedó alucinado con la primera parte que hizo Alberto Jiménez, que hizo una primera parte espectacular, pero bueno, todo el mundo lo reconocía. Lo que pasa es que, claro, queda como el damnificado de esos 7 o 10 minutos trágicos.
Bueno, pues cambio de posición también, no sé. Yo es que Alberto lo veo... A ver, pintar como querer, porque yo tengo aquí la hoja oficial del partido y aquí lo pintan así, pero luego hay que ver si realmente ese dibujo que nos pintan en la hoja oficial de partido, que no es el 11 que mandan en redes sociales el Castellón, que simplemente son las fotos, sino la hoja oficial, luego no tiene por qué ser 100% en posiciones exactamente. Pero que Alberto queda fuera hoy, Sí, ¿no? sí, Alberto está fuera, está en el banquillo. Bueno, por eso digo que Óscar Gil ahí lo pintan en el centro de la defensa y tiene que ser él, porque no tiene más sentido que sea Chirino, Óscar Gil, Joshua. Sí. No se va a inventar, entiendo, a un Mama, a lo mejor que cuidado, ha jugado en pretemporada de central derecho y a lo mejor meter a Chirino de central por de líbero, por entendernos. No creo que haya ningún experimento así. Además, es lógico. Por eso digo que lo normal sería que fuera así, Óscar Gil de Alberto Jiménez, ¿no? Sí. Partido divertido. ¿Has visto la alineación de la Almería? Pues mira, no me he centrado en la del Castellón, no me he centrado en la de Almería, pero ¿por qué lo dices? Partido súper divertido. Estoy viendo, mira, no te los doy ordenados, pero yo creo que entre los dos equipos hay 3 defensas. Maximiano, Edgar, Kaiki, Robertone, Luis Suárez, Nicomir, Arribas, Marpubi, Centelles, Chumi y Rashad. Esos son los 11 elegidos por Rubi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seguro que pisan área. El lateral derecho es 100%, el izquierdo a veces. Vamos al intercambio de golpes fijo. Claro, ahí. Al combate de boxeo. Sí, pues además. Nada, a las 8:30 todos delante del televisor. Además, los entrenadores, pues así, puede ser una barbaridad. Se van a buscar en el uno contra uno. Pinta una barbaridad. Oye, por cierto, mira, ya que estamos, esta mañana escuchábamos a Rubi. Hemos oído a muchos entrenadores alabar a Herreder, pero como a Rubi, a ninguno. Escuchadlo. Nosotros, que sea recién ascendido, les merece el mismo respeto que un equipo que lleve 30 años en la categoría, ¿no? Porque ya nos hemos visto que aquí la categoría es muy complicada con cualquier equipo. Quiero aprovechar para felicitar al Castellón por la temporada pasada, porque también yo la seguí y fue muy bonito verles jugar, lo digo así de claro. Marcar 74 goles en primera ref no es nada fácil. Creo que el segundo fue 60 y algo y luego ya los demás por debajo de 60, es decir que un trabajo de generar en ataque espectacular. Además, me tengo que seguir deshaciendo en elogios, porque si yo a día de hoy, de lo que yo conozco del fútbol español, me tienes que decir un equipo que juega atrevido y valiente, no hay ninguno más que el Castellón. A mi modo de ver, es el equipo más valiente que hay, el que más expone, el que con más jugadores ataca y a día de hoy pues los resultados le están demostrando que lo está haciendo muy bien, porque uno puede decir, tiene 4 puntos, pero es que 4 puntos son 4 puntos y ha jugado contra el Oviedo, que hizo el playoff, ha jugado contra el Cádiz, que bajó de primera división, ha jugado en campo del Burgos, que todos sabemos lo difícil que es, y ha jugado con el otro equipo que también estaba arriba, ¿vale? Para mí es extraordinario el fútbol que están haciendo, les felicito, pero de verdad. Vaya, pues así ha estado un rato más, ¿eh? Luego sí que ha dicho que evidentemente van a ir a ganarle al Club Deportivo Castellón, como no puede ser de otra manera. Pero no sé si la pildorita luego nos puede pasar factura, porque todo el mundo habla muy bien del Castellón, pero el Cádiz es la primera que tuvo. No, a ver, lo que pasa que sí que es cierto, Xavi, que razón no le falta. Es decir, claro. El análisis me parece súper acertado. Pero bueno, tú en primera ref eres un equipo más potente que el resto y los errores no penalizan tanto por la falta de calidad de los demás, ¿no? Claro. Es decir, lo normal es que si tú eres un equipo muy superior, la mayoría de los partidos los ganas, pero es que en segunda división el rival no hace falta que sea mejor que tú para que te gane. No, y además por presupuesto tú no eres mejor que el rival, y por lo que dice Transfermarkt, por ejemplo, que valen las plantillas, es que la de la Almería vale 60 y tantos millones y la del Castellón 11. Pero quiero decir, o sea, independientemente de eso, que tienes razón, tú vas a ver un partido en segunda división y no gana el que más genera, el que mejor ha jugado, no, es que puede ganar cualquiera. De hecho, fíjate si es así, que no se decide, pero no una temporada, sino todas las temporadas no se decide hasta el final. Lo que pasa por arriba y por abajo. Entonces, es muy igualada por eso, porque cualquiera puede ganar a cualquiera, sin necesidad de ser mejor. Hay un detalle, por cierto, ahora lo comentaremos, que hablamos mucho de la defensa por los errores del otro día, los 3 goles, pero hay un detalle que me llama la atención. Hay números muy positivos del Castellón en muchos aspectos, pero también hay uno que dice que el Castellón es el equipo de toda la segunda división que peor porcentaje de goles anotados tiene de los tiros a puerta que genera. Solo el 12% de los tiros entre los 3 palos acaba en gol. Ha marcado 3 goles en 4 partidos. Es verdad que el Castellón genera, pero arriba no las enchufamos, ¿eh? Bueno, pero, a ver, en contra también le generan. Poco, eso es, poco, muy poco. Creo que es el segundo que menos, o el tercero que menos le generan. También le generan, pero ¿cómo le generan?
con muy pocos defensas es más fácil la definición. El Castellón normalmente está mandando en los partidos, tiene el balón, el equipo contrario defiende en bloque bajo, entonces los tiros son con mucha más dificultad. Te corto, Alberto y Aurelio, y continuamos, soy con Alberto Jiménez. Continuamos en el 1521 de la onda media, vuelta de publicidad. Venga, hasta ahora. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com. ¿Quieres graduarte como técnica manicurista en el prestigioso centro de alto rendimiento Madame Prestige Profesional? Única academia con 6 salones de uñas y belleza propios llamados C y M Nails, además de marca propia de producto profesional de alta calidad. Madame Prestige, garantía de calidad y éxito profesional. Ronda Magdalena 70, Castellón. Gasolinera Alsa y Servi. La mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible. Certificado por Intertec. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi. El mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi. Carretera Villarreal-Burriana. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Continuamos en la tertulia. Tenía la palabra Aurelio Santos, que lo he cortado hablando un poco de esa, ¿no? De la falta de pegada, que el Castellón está, pues eso, como equipo de toda la segunda división con peor porcentaje de goles anotados en tiros a palos. Sí, pero ya de lo que estaba contando antes, yo creo que es la dificultad, ¿no? Que no rematan casi nunca solo, que no rematan casi con ventaja, que no hay ningún contraataque, que casi todas las situaciones del Castellón se están dando contra un muro, correcto. Incluso los goles, el de Eibar que marca, el de... los dos de Burgos, son en situaciones de prácticamente un contraataque, de un robo y una jugada vertical rápida. Entonces sí que hay tiros, y además son tiros más lejanos. Pero es lógico, es normal que esos porcentajes se vayan equilibrando, tanto el de ataque tuyo como el de defensa. O sea, lo lógico es que te generen más y que te tiren más. De todas maneras, de lo que te están tirando ahora. De todas maneras, Aurelio, Rubí lo ha dicho perfectamente. Es el equipo que mejor juega, que más genera, pero que más se expone. Es decir, es muy difícil generar sin exponerte. Mantenerte todo el año así, es que te tienen que hacer más. Por esa regla de 3, ¿esperáis lo que hizo Paco López en Castalia? Es decir, por mucho que yo sea el Cádiz recién descendido, que lo normal es que uno piense, va a coger la pelota, a dominar. No, el Cádiz puso defensa de 5 y a la contra. ¿Vamos a ver en Almería lo mismo? Yo que creo que el partido de hoy, por la alineación que vemos hoy, no va a ser así, pero que habitualmente sí. Ya el Eibar lo hizo, ya el Burgos lo hizo, ya el Cádiz bloque bajo y balón largo. Bloque bajo y contraatacar, porque los espacios, porque los espacios que el Castellón deja atrás es que no tienes ni cobertura casi, es uno contra uno. Sí. Es apáñate. Que la mayoría de los equipos no juegan tan alegremente como juega el Castellón, ni se exponen tanto como... Claro, pero la Almería en casa, con el rum tienes, si aparece el Castellón a controlar la pelota, a dominar, y pasan 20 minutos y el Almería no llega... Sí, eso está claro, pero el Almería tampoco se va a volver loco para que el Castellón en vez de 2 UI les haga 1 y un gol. En casa te hacen eso y te están liquidados. Yo que mi portería voy a intentar guardarla. Es verdad que por la alineación no dice que vaya a ser un partido de esperar. Es que me da la sensación de que el partido no se va a cerrar hasta el 96. Sí. ¿Por qué? Porque minuto 80 vas ganando de 2 goles y da igual. Sí, o sea, si es que los dos equipos van a tirar para arriba como loco, es que no puede, con lo que tienen no saben hacer otra cosa. Lo que pasa es que el intercambio de golpes el año pasado eras caballo ganador y este año lo normal es que en este partido serás caballo perdedor. Pero tú sabes jugar a eso y el Almería no está acostumbrado a jugar a eso. También es verdad. Dick confía en que terminarán metiendo, porque no solamente es el acierto de Miguel, porque no es el que más tira. O sea, de Miguel no es el Douglas, creo que es el jugador que más tira. Entonces, confía en que ese acierto vaya y que poco a poco la gente vaya anotando. Y Rubí dice, tío, si encaramos muchas veces o varias veces con mucho espacio, con ventaja, con pocos jugadores,
en la defensa, tío, pues seguramente hagamos goles. Lo que hay que empezar a pedirle a lo mejor un poquito más, David, es a gente de este 11 titular. Y señalo a Van den Berg, que el otro día fue Van den Belt, el otro día fue titular, estuvo a punto de marcar, pero mucha gente lo señaló como que a lo mejor echó en falta a Mollita. Seujens, que ha venido para marcar diferencias, es el que más experiencia tiene y de momento no las está marcando. Incluso Mamá, que hace muchas cosas bien, pero de cara a portería no se le ve. Son futbolistas, nuevos fichajes a los que hay que empezar a exigirles un poquito más, ¿no? Sí, sobre todo Van den Belt, por venir de un equipo superior, pues esperamos otra cosa. Lo que pasa es que el otro día jugaron muy paralelos los dos mediocentros, o sea, ninguno jugaron en la misma altura, con lo cual ninguno rompía y sobre todo por dentro no supieron gestionar las diferentes alturas. A ver, yo lo que le he visto, tengo dudas sobre él. Tengo dudas porque en segunda es un juego en ocasiones vertical, rápido, y a él lo veo a veces lento de pensamiento y de ejecución de movimiento. Entonces, y sobre todo, el otro día jugaba, sí, tenía todo el frente del campo abierto, pero jugaba muy atrás. O sea, le costaba mucho conducir, le costaba mucho superar línea de presión. Ahí eso fue un punto que no me gustó el otro día. Y luego Mamá es un jugador que para mí al espacio es importantísimo. No se le puede enjaular por dentro, porque por dentro no es un jugador para descargar, no es un jugador para asociarse. Es que además el Castellón juega lo que decíamos antes, al muro. Es decir, espacios pocos, Mamá. Exacto. Entonces ahí es donde hay que intentar generar. Y otra de las claves que hizo muy bien el Cádiz el otro día era de Douglas Aurelio, que cogía, partida de la derecha, se metía por dentro y de forma escalonada iban saltando los tres. Entonces ahí sí que tienes que cambiar de registros. O bien intentas hacer otro regate, o bien buscar incorporación por fuera con Raúl o al que tengas en esa banda. Os pregunto además por uno de los nombres propios, hoy titular, para mí uno de los mejores o el mejor junto a Chirino del equipo, que es junto a Douglas del equipo, que es Chirino, renovado la semana pasada por sorpresa hasta 2028. Le preguntábamos a Dick Redder por esta renovación, esto es lo que decía el neerlandés. Was a good signing. I think, es una buena renovación, su desarrollo la temporada pasada fue muy bueno. También es bueno para el club que haya renovado, pero bueno, todos sabemos la estructura del club y lo hemos manifestado más veces, la posibilidad de desarrollar a jóvenes talentos para después venderlos a un buen precio para el club. To develop them and to sell them. Yeah, I had a good season in my opinion and creo que el año pasado tuve una buena temporada. Entiendo que fue así porque es verdad que tuve interés de varios equipos, pero antes de empezar lo hablé con el club. Por supuesto, con Bueno, Bob este último es Chirino, que recuerdo en una entrevista a Radio Castellón dijo que se reunió con Bob, se reunió con Dick y que tenían un plan para él. Bueno, pues el plan pasaba en primer puesto o primer plano por su renovación hasta 2028. Entiendo, Raúl, que cuando un club quiere crecer, tiene que quedarse con los mejores futbolistas y ponerles una cláusula lo más alta posible para que cuando llamen a la puerta de primera, venga un club y lo pague. Sí, bueno, además el modelo de Bob Bulgaris, y no se ha escondido, eso lo ha dicho siempre, es aquello, lo que hablamos por línea interna a veces, ¿no? Reformar para vender. Sí. Si se trata de una casa, es decir, comprar barato, revalorizar y vender al jugador. Y ya hemos tenido ejemplos, ¿eh? Manu Sánchez ya no juega en el Club Deportivo Castellón y él no le van a doler prendas, claro. Estas cosas se pueden hacer y se tienen que hacer teniendo siempre en cuenta ese recambio. Es decir, tú vas ahora renovado a Chirino y sabes que se va... que es la pieza más bonita del escaparate. Sí. Hay que estar trabajando ya en el recambio de Chirino, ¿no? Que si no, no estamos acostumbrados, nosotros querríamos quedarnos con Chirino para toda la vida, pero no va a ser así. No. Así que lo que hay que hacer es ir trabajando ya en quién va a venir detrás de Pero la sensación jugador. Que tenemos es que a día de, supongamos, yo creo que no va a pasar, pero supongamos que en el próximo mercado de invierno viene un club top de la Liga Española, de cualquier liga europea, a por Douglas o a por Chirino. Es evidente que se van a convertir en los fichajes más caros de la historia del Castellón, sin duda. El más caro es Fidalgo, fue 1 millón de euros. Es que esto se va a disparar. Sí. Se va a disparar. Sí, pero bueno, es que... Bendito problema, ¿no? A ver, si el Castellón... A ver, como decía Raúl, tiene la filosofía es comprar bien, vender mejor. Tienes que comprar barato, vender caro. Ahora, bueno, pues el principal activo que tiene el club son los futbolistas, ¿no? Y es sacarle el máximo rendimiento hasta que, evidentemente, ahora eres un club vendedor pues porque estás en pura expansión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estabas en primera ref, ahora estás en segunda división, ya la Liga de Fútbol Profesional, es decir, necesitas asentarte en la categoría para afrontar objetivos mayores, pero el proceso es ese, es decir, es ir quedándote con los jugadores importantes que van a ser apetecibles, que van a tener un futuro
una futura venta importante e intentar sacarles el mayor rendimiento deportivo para el club y económico en un futuro, evidentemente. No deja de ser curioso, Aurelio, que contábamos, creo recordar que era el pasado miércoles o jueves, que el presidente del PSV Eindhoven, Mars Brands, había estado en Castalia, explicado por el propio presidente, porque conoce a Dick Herreder cuando había sido futbolista, conoce también a Johan Platt, a Van de Bel, conoce a Willems, pero no deja de ser curioso que contamos esto en esta casa y esa misma tarde se hace oficial la renovación de un chileno que, por cierto, estaba cerrada de hacía ya o menos 2 o 3 semanas. No sé si ha sido una acción-reacción o una casualidad, pero huele un poco extraño, ¿no? No, a ver, yo creo que en el caso de esos dos jugadores que estamos hablando son perfiles distintos. Douglas sí que un equipo lo quiere, vendrá, pagará y se lo llevará. Pero con Chirino, pues no sé si esta temporada, incluso la siguiente, se podría quedar en el Castellón. Por eso creo que por eso ha sido hasta 28, me aventuro demasiado, pero es que creo que este chico está en desarrollo, está en formación, viene de jugar una liga... O sea, que no era una liga menor. Segunda división de Holanda y primera red en España. Y viene ahora a jugar en segunda división. Está con el Castellón, además, muy buen movimiento por parte del chaval, porque se queda en un sitio que se está desarrollando. Y que es titular, indiscutible. Es titular, creo que todo el mundo habla bien de él, el club apuesta por él, se lo está demostrando. Maravilloso. Y sería una venta, creo que a 2 años vista. Pero bueno. Ya para cerrar, en albinegro, un apunte, y miro hacia Raúl porque es accionista del Castellón. Raúl, las últimas ampliaciones de capital se ha demostrado que han servido para algo. Límites salariales del Castellón, 8,2 millones, el 10º de la Liga. Cuidado, entre comillas, porque aparecen por bajo el Levante, el Almería, clubes que evidentemente luego manejan un presupuesto infinitamente superior, pero que van con el freno de mano puesto en el límite. Pero, chico, 8,2... no está nada mal, ¿eh? Sí, bueno, el señor Bulgaris ya lo comentó, que llevaban medio año atrás, en cuanto vislumbraron que sí, que este año sí se iba a extender, estuvieron trabajando para hacer todo lo posible para que ese límite salarial fuera lo más alto que pudiera para el Club Deportivo Castellón, incluyendo operaciones como la ampliación de capital o como las ampliaciones de capitales, una abierta a todo el mundo y otra dos, y otra pues que bueno, que es la conversión de aquel préstamo participativo que decíamos, un préstamo, bueno, pues ahora ya se ha convertido en acciones. Obviamente Bob está apostando y bien, yo creo que le ha dado al Castellón herramientas para estar compitiendo en el fútbol profesional. Cuando uno piensa, Raúl, de dónde venimos, a veces las cosas más sencillas son extraordinarias. A mí me cabrea cuando el Bob nos echa la bronca a los aficionados, porque si no podemos decir que si Douglas Aurelio no sé qué, que si no vamos al fútbol nos castigará, eso me cabrea, ¿no? Y está bien. Pero madre mía, se te pasa de dónde venimos y lo que tenemos. La lotería, la lotería. Claro que le ha tocado. Eso es el pagar el impuesto que tienes que pagar cuando te toca el gorro de la lotería. Cuando viene la Hacienda con la regla. Bueno, pues si me tienes que pegar una bronca, me la pegas. Lo que tú quieras. Bueno, hablaremos durante toda la temporada de estos temas, pero dejadme que hablemos también del Villarreal. Que chico, tiene un crack en el banquillo. Yo es que estuve enamorado de Marcelino en su día y sigo estando enamorado. Es un equipo en construcción, el que tiene el Villarreal, es un equipo con muchas caras nuevas, pero 11 de 15 puntos. Ha jugado con el Atlético, con el Sevilla, con el Celta, con el Valencia, con el Mallorca, 3 de los 5 partidos a domicilio y el equipo está cuarto en puestos de Liga de Campeones. Marcelino. Sacar 11 puntos de 15 en 5 partidos, habiendo jugado 3 partidos fuera de casa y 2 en casa, 1 de ellos contra el Atlético de Madrid, es para estar muy, muy satisfechos, ¿no? Cuando comentaba en la caseta que cuando llegamos en noviembre el año pasado, no sé si el equipo tenía 13 o 14. Pues mira, nos estamos acercando, ojalá estos lo sigamos sumando así. Pero yo no sé si va a dar para Liga de Campeones o no, que es el sueño que tiene todo el mundo, Serrano, pero es evidente que el arranque de Liga del Villarreal, más allá de que ha tenido fortuna, no lo podemos esconder, porque al final se han ganado 3 partidos con goles en los descuentos, pero es que está ahí con 11 de 15, ¿eh? Sí, y sobre todo el fondo de armario que tiene, la plantilla tan potente que tiene, es que puedes jugar a ser dominador en posesión, puedes jugar al espacio, al contraataque, puedes meter jugadores atrás para ser muy intenso en defensa. Es que es una plantilla, y yo creo que es la más compensada, o de las que yo recuerdo del Villarreal, de las más compensadas en todas las líneas. Y como es tan larga la competición, pues la verdad es que sí, invita... A ver, ahora es muy pronto, ¿no? Estamos en septiembre para hablar de Champions o de Europa League, pero que
el camino que lleva es para meterse ahí entre los 6 primeros y a partir de ahí pues ya veremos. Equipos que en los últimos años han estado arriba, pues yo imagino que este año van a sufrir más, como la Real Sociedad. El Atlético sí que estará arriba, Madrid, Barcelona, y vamos a intentar, o por lo menos sí que queremos ver al Villarreal en esa cuarta posición luchando por meterse en Champions. Sería bonito, la verdad es que sí. Qué poco tiene que ver, Julián, el Villarreal de Setién que arrancaba la temporada el año pasado con el Villarreal de Marcelino. Tú, Marcelo, lo conoces muy bien. Pero incluso, quiero decir, a ver, Marcelino es ideal para cambiar la dinámica de un club. O sea, tú analizas su carrera y cuando él llega cambia. Generalmente el año pasado era muy complicado porque estaba todo empezado ya. Estaba todo claro. No, es decir, no es una plantilla hecha por él, tienes que lidiar con lo que hay. Pero cuando él inicia la temporada es ideal para cambiar los objetivos. Es un entrenador que bueno, saca el 1000% de los futbolistas. A mí me parece muy coherente, además es muy bueno gestionando los rendimientos de sus jugadores y además tiene una cosa positiva en su trayectoria, que no se llevó bien con Lim, entonces a mí eso me parece muy coherente, es lo que hay que hacer en un entrenador que se precie. Bueno, es también lo que tuvo sus más y sus menos con Fernando Roche en el pasado. Sí, pero fíjate, también. Pero fíjate, ahí no lo voy a ser tan categórico, pero también puede que lo piense. Pero fíjate, en la época, por ejemplo, que yo estaba trabajando allí, que yo estaba en el club, claro, el Villarreal venía de caer a segunda división. El Villarreal venía de un modelo de juego con los Forlán, Marcos Sena, con jugadores Tom Rossi. Riquelme, caes a segunda división Bruno. Y quieres seguir jugando. Todo el mundo quería seguir jugando a lo mismo. Con un nivel de futbolistas inferiores. Y es muy difícil. Julio Álvarez. Era muy difícil. O sea, dio una vuelta más al modelo que había ya implantado en el Villarreal, ¿no? Que era difícil porque no pensábamos que eso podía suceder. Yo cuando vi el primer entrenamiento de Marcelino, dije, sale sí o sí. No, la manera de trasladar lo que él quiere al futbolista, la intensidad con la que trabaja, la preparación que tiene, bueno, te digo que es un entrenador top. Y si le pones además buenos miembros, como puede ser Ayoce, que ha caído como anillo al dedo, por cierto, un regalito del Betis, 4 millones es un regalo, eso es un fichajazo. Baena, que está excepcional. Sí. Barry, que es verdad que no está marcando goles, pero yo el otro día vi un trabajo marcando la posición de los dos defensas brutal. Costa, que empieza a funcionar en defensa. Hay que mejorar, sobre todo atrás. Pero las sensaciones que tiene. Jeremy Pino se lesionó el año pasado, sí. ya tiene otro más. Tiene que volver Foyt. Cuando vuelva Foyt también. Es que tiene mimbres, Te ilusiona. A ver, la manera, tiene un estilo de juego muy definido, lo tiene todo clarísimo, lleva años jugando así. Todo el mundo cuando firma a Marcelino sabe cómo quiere jugar. Y la apuesta fue de él, más que del Villarreal. La apuesta fue de él el año pasado, de venir a un equipo que no estaba preparado para jugar como jugaba él. Sí, pero sabiendo que en verano iba a decir este, 19 salidas. Sí, pero jugándote mucho. Claro. Tenía que llegar a verano. Una temporada muy difícil. Él tenía muchísimo que perder, si la cosa. Y además ya venía en caída, no era con una plantilla diseñada para otra historia empezar contigo, sino cuando ya llevas muchos puntos de desventaja y muy cerquita del descenso. Sí. Vamos a empezar a funcionar. Eso no es fácil y cuesta su tiempo. Ahora, con tiempo, ya la gente que estaba la temporada pasada ya sabe lo que quiere y empiezas a utilizar mimbres exactos para lo que él utiliza. La gente de arriba ahora mismo son puñales, son la gente de por fuera, la gente de medio. Es que yo puedo jugar de otra forma, sí, puedes jugar. Con la gente que hay puedes jugar de otra manera, pero es que es perfecto para lo que quiere jugar. ¿Nos da para ganarle al Barça? Lo digo porque el Barça lo ha ganado todo. Es verdad que acaba de perder a Dani Olmo, una lesión importante. Va a estar entre 4 o 5 semanas fuera. Va a jugar un partido sin presión, porque el Villarreal, después de haber sumado 11 de 15, oye, todo lo que sea sumar contra el Barça, y si pierdes no pasa absolutamente nada, pero viendo la dinámica, viendo de dónde vienes, ¿le puede dar al Villarreal para ganarle al Barça el próximo fin de semana? Yo te digo que sí. Sabiendo cómo está el Barça, ¿eh? Sí, ¿no? Porque ellos vienen de 5 de 5. Yo te digo que sí, que el Villarreal va a tener opciones de ganar al Barça, bastantes opciones de ganar al Barça. Si le gana, le van a colgar el cartel de Champions, ¿eh?
que le van a colgar el cartel. Pues mira, que se lo pongan, ¿no? Ya se lo quitarán si hace falta. A ver, Marce y Uría, prepararte un partido contra el Barça y que lo mejor que tengan no se vea en el campo, pues posiblemente lo vayan a conseguir. Otra cosa es que vengan actores secundarios, entre comillas, y te la líen, ¿no? y que te la líen. Y el Barça tiene jugadores para eso. Pero que seguramente los actores principales no van a participar como les gusta, como estamos viendo todas las semanas. Y de ahí a que haya robos y contraataques, que tú tengas el acierto de... Es que y ellos vendrán de jugar Champions, además. Perfectamente se puede dar un partido apretado en resultado, incluso y bonito. Que sea bonito. para el Villarreal. Serrano, ¿apostamos al 1? Partidazo, venga, va. Qué fácil de convencer. Es que sí, ya está. Los 50 céntimos de la columna, ahora son 50 céntimos, hace mucho tiempo que no hago vinieras, no sé cuánto es. Sujétame la botella de agua. Eso es lo que dirá Dick dentro de un rato, porque el otro día estaba mirando que el Castellón ha jugado 6 veces contra el Almería y no ha ganado nunca. Y creo que ha jugado desde que la televisión pone partidos el lunes, también 6 veces el lunes. Y bueno, no es que no haya ganado nunca, es que ha perdido los 6 partidos contra la Almería y ha perdido los 6 partidos del lunes. Igual hay que darle el cubata a Dick Herrera esta tarde. 6 partidos en Almería. En Almería. Ah, vale. En Almería. Y los de lunes, ya da igual Castalia que fuera, los ha perdido todos. Partido de lunes, partido de derrota. Igual es el momento para que Dick Herrera empiece a romper estadísticas. Tengo ganas de ver el partido, dentro de nada, media horita lo podremos ver. Así que nos vamos a ir pitando de esta tertulia. Una tertulia que hemos disfrutado con Raúl Pascual, con Julián Palacios, con David Serrano y con Aurelio Santos. ¿Me permites una Por supuesto, cosita solamente? Tienes 15 segundos. 15. Quiero mandar un besito muy grande a los papás de Juan Lloria, que es un amigo y ex albinegro de Médula. Claro que sí. Y ahora va a hacer un añito que nos dejó. Bueno, pues todo el ánimo también para la familia y para los amigos de Julián y de la tertulia deportiva de Radio Castellón. Llegamos a las 8, mañana más deportes. Esperemos que una victoria del Castellón, 3-20 ser deportivos. Hasta luego, adiós. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.